Señoras y señores, Manuel Razari. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Esteban, ¿cómo va? Bien, acá estamos. Un Eh, gusto estar acá con la comunidad de IXA La Plata, Muchas gracias. que Nosotros, quiero y admiro muchísimo. nosotros también estamos muy orgullosos de tenerte acá y bueno, agradecidos. Buenísimo, veamos qué tienen para mí. Dale, buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la cuarentena? La cuarentena la llevo fantástico, es el mejor momento. Eh, la llevo en el corazón de Almagro, en Capital, a escasos metros del Hospital Italiano, que por ahí se ubican como referencia. Vivo con mi familia, con Luciana, mi esposa, Amanda y Emilio, que son mis hijos, tienen 5 años y 9 meses, así que es bastante agitado, bastante demandante el estar con pibes en la cuarentena. Por suerte tenemos un balcón, que eso ayuda muchísimo. Qué bueno. Este, Pero sí, la verdad es que es algo que vengo charlando con gente, que qué distinto es la cuarentena con hijos pequeños y sin hijos o con hijos ya grandes que están en la suya. Claro. Veo en mis amigos sin hijos que de golpe tienen todo el tiempo que querían para hacer todas las cosas que siempre habían querido hacer, leer y ver películas, y ya se cansaron de Netflix y están comprando rompecabezas de 2000 piezas para hacer más cosas. Y yo estoy corriendo para ver cómo me reparto el tiempo de laburo con mi esposa. Por suerte los dos estamos pudiendo seguir laburando desde casa, así que eso está bueno. Qué bueno. Sí, algunos tenemos esa ventaja, la de poder trabajar. Y, y en este rubro, por suerte, creo que la gran mayoría de nosotros estamos pudiendo seguir laburando y es un privilegio. Sí, sí, ni hablar. Manu, ¿vos sos de Cava? ¿Siempre fuiste de Cava? Yo nací seguramente a escasos metros tuyo, en el Hospital Español de La Plata. Ajá. Viví en La Plata hasta los 2 años y mi familia se fue a Concordia, Entre Ríos, y ahí hice toda la primaria y secundaria y me vine a estudiar a Capital cuando terminé la secundaria. Buenísimo. ¿Qué viniste Así a que estudiar? soy platense, Ajá, sos nacido acá. Qué bien. Y, orgullosamente. y después Tal vez no tanto como quisiera. Ajá. ¿Y qué? ¿Y te viniste a estudiar a Buenos Aires, me dijiste? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde? Me vine a estudiar una carrera, se llama licenciatura en multimedia, en tecnología multimedial, en una universidad privada acá, del año 2000. En esa época era la única carrera que había, creo, en Argentina, que tocaba algo que tuviera que ver con Internet de lleno. La otra carrera que sabía que tenía contenidos relacionados con Internet era la carrera de edición en letras, en la UBA, que tenía un par de materias orientadas a esto de la web como medio de publicación de contenidos. Ujú. Alguien había visto ahí y la verdad que estaba como bastante, hablaban de hipertexto y todo esto como muy avanzado. Y bueno, la carrera que yo hice era como totalmente orientada a la web y a la multimedia en general. Este, entonces tenía contenidos de diseño, de programación, pero también tenía marketing, negocios, comunicación, como todas cuestiones periféricas, que estaba bueno porque, digamos, formaba un perfil que terminaba siendo generalista y después cada uno se metía en donde le interesaba. Y creo que era bastante interesante el perfil. Eh, Después, no sé si recomendaría esa carrera hoy a alguien, este, pero bueno, para mí en ese momento estuvo bueno. Perfecto. ¿Esa carrera sigue estando ahora? Esa carrera sigue existiendo, sí. Eh, Creo que les va bien, creo que va gente, incluso organizan pequeñas conferencias y eventos. Creo que sí, creo que está bastante activa. Se sigue graduando gente.
Así que sí, sigue existiendo. Piola, te hago una pregunta. ¿Y terminaste esa carrera? ¿Cómo te fue el Terminé esa proceso? carrera, mira, terminé de cursar en el año 2003 y me recibí en 2008, creo. Fueron como bastantes años de no estudiar. Ujú, Lo que tiene el rubro este nuestro es que uno empieza a laburar desde muy chico y con mínima formación práctica que le permita laburar ujú. y mover un píxel de un lado a otro, y ya con eso te sentás en una computadora y trabajás. De hecho, mi primer laburo fue recortar imágenes en una, era una startup de e-commerce. Entonces tenían fotos de productos y había que recortar el perfil del fondo para ponerlo en un sitio. Ujú. Entonces pasaba horas cortando imágenes en Photoshop. Mirá, así que ahí ya comenzaste a hacer diseño. ¿Era para web eso? Sí, un Eso e-commerce. era para web, sí, sí, era una startup. Yo lamentablemente agarré como toda la movida esta como en el descenso y en el quiebre de todo el tema de las startups de fines de los 90. Yo hago páginas web desde, no sé, creo que desde los 14 años. Hacía fanpages para bandas que me gustaban y publicaba boludeces no sé, de la escuela, de mi ciudad, eh, en una web de fines de los 90 que era HTML con tablas había un programita que se llamaba HTML Dog que te Ajá. permitía más o menos, te ayudaba a armar HTML. No existía el Dreamweaver, creo todavía, o Claro, ni estaba hablar. fuera o estaba fuera como de mi imaginación de que había una herramienta específica, pero recién, digamos, empecé a tener como posibilidades de salir a la calle y laburar, eh, estando acá en Capital, y ya era el año 2000 y toda la movida de las .com estaba como en descenso. Este, y la verdad es que medio me las perdí, o sea, la agarré como de refilón Ah, haciendo este laburo que te conté de cortar imágenes en una empresa, pero como que la movida importante, las startups, siento que me la perdí. Después ya entré a laburar en una agencia chica, mediana, este, pero bueno, como ya en una situación más de contexto de crisis de 2001, ese claro. tipo de cosas, me perdí la pregunta. No, no, está bien, está buenísimo porque después de que empezamos con qué había estudiado y te iba a preguntar cuál había sido tu primer trabajo y demás. Y con respecto a la disciplina, ¿no? Esta gran disciplina o todas sus partes, ¿cómo comenzaste a conocerla o cuando empezaste a ingresar a la parte más? Mira, eh, hubo tres o cuatro situaciones que recuerdo con cariño. Una es que en la facultad esta donde iba había una biblioteca. eh, para los que no conocen, los libros se imprimen y la gente va y los lee gratis y se Ah, sienta en mira, una silla. Es sin googlear. una práctica, sí, sí, es una práctica fantástica. Y había alguien, no sé si un visionario o alguien que compró libros en lote y justo cayó ese. eh, Estaba Designing Web Usability de Jacob Nielsen, un libro que tiene como una franja verde y una azul. eh, y lo encontré revisando la biblioteca a ver qué había, Ajá. como sin ningún interés puntual, estaba mirando, me encontré con este libro, me gustaron los colores de la tapa, ¿viste? Como cuando elegís un disco por la tapa, Ujú. me parecieron peor los colores, entré a ojearlo, me interesó y pasaba el tiempo en la biblioteca de la facultad leyéndolo. Este, También en esa misma época había un tipo que se llamaba Joel Spolsky, tenía un blog, se llamaba Joel on Software. El tipo había laburado en Microsoft, en el equipo de Excel, había sido Program Manager de Excel, Ajá. y se dedicaba a escribir sobre usabilidad para programadores. Tenía un montón de artículos introductorios
relacionados con patrones, con heurísticas, con pruebas con usuarios, con criterios básicos de usabilidad orientado a programadores. Y escribía de una forma sumamente amistosa, eh, con chistes, con anécdotas, con un montón de ejemplos, aparte muy relacionables, porque el tipo hablaba del mundo de Microsoft. En ese momento todos usábamos productos de Microsoft. Después el tipo es posible que lo conozcan, después se fundó Stack Overflow, fundó Trello, Mirá. así que le fue bastante bien con el negocio del software. Más recientemente fundó una empresa que se llama Glitch, que sirve para poner páginas en la web prácticamente sin ningún conocimiento, y te permite correr software de servidor, Mirá. por ejemplo, aplicaciones de Node en forma gratuita, sin tener que instalar un servidor, y te da automáticamente versionado con Git, con un montón de cosas como profesionales del desarrollo, Ajá. con una interfaz de usuario, voy a decir, juguetona, Claro. totalmente como de colores y con botones grandes y muy sencillo. Y la están rompiendo, están haciendo cosas muy, muy buenas, y tiene una comunidad muy inclusiva. Ujú. La verdad que es glitch, como de falla, glitch.com. Y Bueno, este tipo tenía este blog y eso lo seguía mucho. No había redes sociales, entonces uno se iba encontrando páginas medio navegando la web y siguiendo un link de un lado a otro. ajá. Estaba un tipo que sigue estando, es Jeffrey Selman, que tenía un blog. Entonces el tipo en el blog contaba cosas y linkeaba cosas que él encontraba, y era realmente un centro un centro como de la red, porque el tipo, no sé cómo, tenía la oreja del mundo, recibía un montón de informaciones y te las transmitía, te las ponía en contexto y te las linkeaba para que vos leyeras. Entonces ahí había como un montón de información. eh, no había RCS todavía, o no lo conocíamos, entonces no había forma de saber qué pasaba, y entonces había que entrar a la página del tipo todos los días a ver si había alguna cosa nueva. Claro. No había esta idea del feed de noticias en tiempo real todo el tiempo como es Twitter. Yo en ese momento laburaba con José Ayón en una pequeña agencia, y José pasaba por al lado de mi escritorio y me decía: otra vez estás acá en la página del tipo y sí, le digo, a ver si actualizó. Y era como adictivo, porque entrabas varias veces por día a ver si había puesto un link nuevo. Este, y esto que te estoy contando, en realidad, entre paréntesis, este tipo Selman, que era y sigue siendo un gurú, ahora está con coronavirus, se está recuperando. Este, todavía está un poco dolido, pero se está recuperando, está en Nueva York, el epicentro del coronavirus mundial. Ujú. Eh, y esto lo que me parece por ahí interesante también destacar ahí, es como la cuestión de privilegio, ¿no? Porque yo, para acceder a toda esta información, estamos hablando de alguien que puede leer inglés, alguien que tiene tiempo para perder en internet haciendo clic de un lado a otro. Yo era estudiante, tenía 18 años, no tenía que laburar, Claro. había tenido acceso desde muy temprano a una computadora con internet, fines de los 90, eso se pagaba. Este, por eso es tan fuerte para mí ver cuál va a ser el impacto en estos años de lo que fue el programa Conectar Igualdad, ¿no? Porque de golpe hay un montón de pibes, 3,5 millones, que tuvieron una computadora de muy chicos, y eso creo que va a tener un impacto fuerte. Pero sí creo que hay una cuestión de privilegio que es ineludible, y que hay que pensarla. Hay como que parar un poquito y pensar dónde uno está parado, porque eso también como que nos da el acceso. Y, viste, si no caes en la meritocracia, de que vos sos un crack que consumías toda esa información porque viste la luz y llegaste y como que encontraste el link mágico, y en realidad hay toda una plataforma que te permitió hacerlo. Qué bueno. Qué lindo eso que me estás diciendo. Y la última de esta época,
que tiene que ver con tu invitado anterior. Eh, Creo que estamos hablando del año 2003, más o menos. Estábamos terminando la facultad y un profesor de programación lleva como invitado al aula magna de la facultad a Eduardo Mercovich. Mira. Y bueno, dice que va a hablar de usabilidad, ¿no? Y entonces yo ya había leído un poco, había leído a Nielsen y estaba como en tema, y cae el tipo este con toda su gesticulación y yo digo, este es un vendehumo, este tipo está viniendo acá a una facultad a contar lo que estos tipos publicaron hace ya varios años. Ujú. Un pendejo de 20 años que había leído 2 libros. Este, y claro, después el tipo empieza a hablar de su experiencia real en el mercado local y empieza a contar anécdotas de laburos que creo había hecho para una telefónica o un call center. Y viste, nos caímos de culo porque como que tenía experiencia y resultados concretos en empresas grandes en esa época que esto no estaba ni empezando acá. Ujú. Este, Así que ese fue como muy impresionante también. Y mucho más de grande, te diría recientemente, resignifiqué la importancia de que venga un tipo y te cuente lo que estaban publicando afuera. Ajá. Como que en ese momento para mí, que había leído un par de libros y era como un pendejo irreverente, era como que el tipo estaba robando, como que estaba contando algo que había leído en un libro. Eh, y ahora entiendo que eso es importantísimo, que es importantísimo para construir comunidad, para que Ajá. los pibes conozcan cosas nuevas, para difundir, para que crezca la disciplina. Este, Así que nada, como caer en esas cosas. Qué bueno eso que me dijiste, ¿no? Que metiste ahí la palabra comunidad. Te quería preguntar en esa época si había alguna especie de comunidad donde vos te podías juntar o charlar de los mismos temas con la gente. ¿Cómo era eso en esa época? Mirá, la respuesta es no. Y te cuento algunas anécdotas. Estamos hablando de 2003, 4, 5. Eh, Había una comunidad que se llamaba Acadius. En realidad no era una comunidad, era una lista de correo Ajá. donde la gente mandaba mails. Era de España. Y entonces los que estábamos acá y teníamos alguna idea del tema y queríamos como conectarnos con gente, nos suscribíamos a esa lista, mandábamos mails. Los gallegos contaban cosas de que ellos ya estaban laburando ahí como en la cosa seria. Este, y nosotros acá, por ahí los que estábamos en Argentina, cada tanto mandábamos un mail de ver cuándo nos juntábamos. Y una vez pusimos una fecha, un lugar, un bar en Capital, en Palermo, este, y fuimos y nos juntamos. Mirá. Y yo llegué y estaba Guillermo Hermel y nadie más. Ajá. Y pasaron 2 horas y estábamos nosotros dos. Este, y al día de hoy, cada vez que nos vemos con Hermel, nos acordamos de este momento, porque, bueno, la disciplina creció muchísimo, cambió muchísimo, hay un montón de gente y eso que nos pasó a nosotros en ese momento no pasaría. En aquel momento hablábamos de wireframes, de que estábamos empezando a hacer pruebas con usuarios, contábamos que estábamos leyendo. Este, y una situación similar pasó con la gente de IXDA Buenos Aires. Ujú. En un momento también se armó una reunión, ya existía IXDA como, no sé si comunidad, pero estábamos empezando a hablar entre nosotros Ujú. y organizamos una reunión en un bar en la zona del Abasto. Y llegué y estaba Bustelo con alguien más que trabajaba con él, Santiago Bustelo, Ujú. y nadie más. Y estuvimos ahí en ese bar tomando una cerveza nosotros. Y pasaba eso, ¿no? Que armabas reuniones y no iba nadie.
Este, y otra cosa que pasaba en esa época es que creo que sigue pasando tal vez de forma distinta. Eh, en un momento me llega la noticia de una conferencia, decía el futuro de la web, era en un edificio de esos en el centro, con todas las paredes de vidrio, en un hotel, ¿no? Y bueno, yo fui pensando encontrarme con lo que estaba leyendo en internet, que ya se estaba hablando de estándares web y de CSS y de cómo no se maquetaba más con tablas en esa época. Este, y me encuentro con una reunión sponsoreada por Adobe para hablar de los nuevos features de Dreamweaver. Sí, Este, ¿No? Entonces, como ese era el cuadro de situación, y me parece que eso cambió mucho. Ahora hay como una masa crítica de gente que entiende de qué estamos hablando, y eso permite que haya, como hay múltiples asociaciones profesionales de interés, que haya un montón de contenido en español, que haya contenido que se genera acá, que no estemos solo consumiendo contenido de afuera, eh, que haya empresas que sponsorean, que haya interés de las grandes empresas, que haya interés del Estado. Todo eso fue cambiando y sigue cambiando con los años. A mí me gusta esta metáfora como de que sube la marea, ¿no? Como que son como distintos actores y factores que van como progresando, y cuando sube la marea sube para todos, y vos vas en la movida esa, como que te lleva también. Este, Esta idea como de ecosistema también, ¿no? Como de un montón de cosas que van de la mano y como sin querer van avanzando. qué bueno. Sí, está muy bueno. Así que la disciplina ha avanzado mucho. Bueno, quería preguntarte sobre eso, pero seguramente era lo que me estabas contando. Te quería preguntar tu participación en la comunidad de IXA Buenos Aires, ¿no? ¿Me dijiste? ¿Seguiste participando con ellos? Mira, la participación empezó en los comienzos. Yo por algún motivo me perdí la primera reunión, este, pero bueno, estuve muy involucrado y activo desde 2010. Organizamos eventos. eh, Creo que en 2010 empezamos a hacer como pequeñas reuniones informales. eh, Estaba Santiago Bustelo, estaba José Ayona, Betina García, alguna gente más que después se fue abriendo. Ujú. Este, y seguramente me estoy olvidando gravemente. Este, en 2010 pasaron cosas interesantes. Había como una comunidad paralela que era la comunidad de UPA, la Ujú. Asociación de Profesionales de Usabilidad, y decidimos unirnos con ellos. Había como cierta competencia, y tuvimos una reunión, decidimos unirnos. Ellos hacían el Día de la Usabilidad, que eran como unas reuniones, pequeñas conferencias. Decidimos reunirnos con ellos en 2010, hicimos lo que se llamó Movimiento de Diseño Inclusivo. Con ellos hicimos eventos en 2010 y 2011. Eh, Después Claro. hicimos unas jornadas que se llamaron Jornadas UX en 2012 y 2013. Ujú. Y después en 2014 hicimos ISA, Ajá, el claro. Interaction South America. Este, en todos esos estuve muy involucrado en la organización, eh, junto con Santiago, junto con Betina. En algún momento estuvo Enrique Stanciola, estuvo Eduardo Merkovich, estuvo Gonzalo Bauza, Jorge Plano, José Ayona, mi socio. Ujú. Este, y, 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 y sí, que, perdón. sí, perdón. ¿Y considerás que las comunidades son importantes para nosotros? Mirá,
creo que son fundamentales en el sentido este que te decía de que suba la marea. Es como una parte estructural de toda una movida que no son solo las comunidades, pero sí son fundamentales. Yo creo que toda esta movida de IXDA entre 2010, IXDA Buenos Aires, ¿no? De 2010 a 2014, yo creo que cambió mucho en todo ese periodo. También a nivel internacional se le empezó a dar mucha más bola a toda la experiencia de usuario como disciplina. Este, nosotros en 2010 no conseguíamos sponsors, costaba muchísimo conseguir un sponsor, había muy poca plata, era casi un favor que nos hacían, como de caridad y muy poca plata. Y eso ya para 2014 era totalmente distinto, había sponsors, conseguíamos sponsors de afuera, las empresas grandes querían participar, había guita más en serio para hacer cosas. Qué envidia. Este, Acá en La y Plata todavía sí, nos cuesta un poco. mirá, yo creo que es cuestión de tiempo, nada más que eso. Este, en, en este momento de cuarentena, No, bueno, imposible. más que nada. Pero sí, creo que es cuestión de que pase el tiempo y de que esto, de que empiezan a pasar cosas en simultáneo que generan interés alrededor del tema. En este momento eso mismo eh, está pasando ahora con la accesibilidad como disciplina. Es Ajá. como como una subconjunto de la usabilidad. Es una disciplina aparte, pero está también dentro de usabilidad. Y durante mucho tiempo pasó que no había ningún interés, este, ni de empresas, ni del Estado, ni de sponsors. Era muy difícil hacer una conferencia y que vaya gente. Ujú. Y bueno, ahora en los últimos años está habiendo un montón de interés que tiene que ver con el propio crecimiento del mercado, de la comunidad, de gente que está en tema, de que de golpe empieza a haber leyes alrededor de esto que piden que se implemente. Entonces son como muchas cositas que van en paralelo Ujú. haciendo que pase. Excelente. Te hago una pregunta. Muy linda tu historia hasta aquí. ¿Qué te dedicas hoy en día, Manu? Mira, yo soy socio en un estudio chico de diseño, desarrollo, consultoría, se llama Con Vista al Mar. Ujú. Laboramos juntos hace más de 15 años, creo, con José Aliona y su hermano Juan Aliona. Este, hacemos sobre todo diseño de experiencia de usuario, hacemos consultoría en accesibilidad, en usabilidad, hacemos capacitaciones, José está haciendo muchos design sprints. Este, la gente, con esto que te contaba de esta formación de multimedia, Ujú. me pasó en toda mi carrera que los programadores que me conocen piensan que soy diseñador y los diseñadores que me conocen piensan que soy programador. Mira. Este, y en toda esta historia de Con Vista al Mar, al ser un estudio chico, pasa que hice de todo. Hice wireframes, hice arquitectura de información, hice pruebas con usuarios, pero también hice desarrollo, lo que hoy se llama full stack. Hice automatización de servidores, lo que se llama DevOps. Este, tiene que ver con lo amplio de mis intereses, pero también con laburar en un estudio chico donde tenés que hacer desde el laburo hasta lavar los platos y Ah, hacer la facturación y sacar la basura al final del día. Este, buenísimo. hoy puntualmente estoy dedicado, siempre digo, a mandar mails. Estoy haciendo como un montón de laburo que tiene que ver con planificar, con usar Excel para inventariar, para hacer informes, auditorías. Paso un montón de tiempo escribiendo tickets en sistemas de seguimiento de tickets.
paso un montón de tiempo haciendo pagos, facilitando el trabajo de otras personas, sea de mi equipo o como auditoría. Y eso es como bastante fue para mí, porque siempre fui alguien como de manos en la masa, de como de hacer el laburo. Ujú. Y creo que no me pasa solo a mí, que cuando pasa el tiempo y como que vas cambiando de hacer laburo, como a seguir el laburo de otros. Ujú. Y eso es bastante raro para la cabeza, porque para el que está acostumbrado a hacer, como que internamente medís tu performance en la cosa hecha, y a veces como que mandar un mail no cuenta como algo hecho, cuenta Claro. como parte de un proceso. Entonces como que hay un tiempo ahí de adaptar la cabeza a eso. Perfecto. Y voy a cerrar acá mi sección con lo siguiente. A nosotros nos gusta conocer de las personas cómo la cagaron, digamos. ¿Sí? No nos gusta tanto conocer los finales felices, sino errores o no, no errores, ¿no? Fallas donde uno haya aprendido y haya podido iterar sobre eso. Quería saber si tenías alguna anécdota para contar de eso. Mirá, creo que dos anécdotas te voy a contar. Para mí es importante esta que te contaba cuando lo vi a Eduardo Mercovich, Claro. darse cuenta que no te las sabes todas y que hay que escuchar, que es importante escuchar, y que el que viene a contarte una historia seguramente tiene muchas ganas de escucharla. Este, Tengo una historia de hace unos años, creo que en 2012, 13. Hicimos en Con Vista al Mar una aplicación para distribuir en las netbooks de Conectar Igualdad, que era para reemplazar, viste, en la secundaria cuando comprabas el mapita en la librería y te hacían dibujar los ríos y eso. Sí, ¿eh? Entonces, de Educar, que era la empresa nacional que gestionaba los contenidos para estas netbooks, nos encomendaron hacer una aplicación que reemplazara esos mapitas, entonces que los chicos pudieran entrar a esta aplicación, agarrar el mapa y en la misma aplicación como hacer la tarea y dibujar en la compu los ríos, ¿no? Claro. Este, y no sé, dibujar los límites de las provincias o trazar coordenadas, tareas de secundaria, y después descargar ese mapa y mandárselo al profesor o imprimirlo. Y sabés que fue otra instancia de que nos las sabíamos todas. Entonces hicimos un diseño que pensamos que era muy usable y muy lindo, y tenía como botones grandes y era como un flujo bastante claro, y habíamos hecho varias instancias de pruebas con usuarios. La primera fue con wireframes, como pusimos pibes de secundaria en papel, a ver cómo usarían esta aplicación. Y después probamos un primer prototipo, y para cuando llegamos al segundo prototipo, que era el primero que realmente incorporaba estas herramientas de dibujo en el mapa, eh, nos dimos cuenta que estaba mal pensado desde el vamos, porque resulta que nosotros estábamos diseñando, pensando en las pantallitas de las netbooks, unas pantallitas creo que tipo 800 por 600, un poquito más. Entonces todo el diseño estaba pensado como tirando a chiquito, y eso funcionaba bien, lo habíamos tenido muy en cuenta. No habíamos tenido en cuenta que las netbooks funcionaban con el trackpad. Entonces nosotros estábamos diseñando y habíamos hecho herramientas para dibujar sobre los mapas con el modelo mental de Photoshop, Claro. de una barra de herramientas que vos usás con el mouse. Y toda la precisión y el drag and drop y el cliquear y soltar que uno hace con el mouse Claro. en una herramienta de dibujo profesional. Mira. Y estos pibes tenían un trackpad que no era el trackpad de una MacBook, Claro. era un trackpad de una máquina de $50 que se distribuía masivamente. Entonces a los pibes les costaba un montón como esta idea de hacer un clic, mantener el mouse apretado para arrastrar un
puntero y soltarlo, como que era un movimiento complejísimo, aparte eran pibes que no tenían experiencia Ajá. en este tipo de cosas, y para cuando nos enteramos ya era tarde, porque habíamos desarrollado ese feature y medio que ya estaba hecho, estaba diseñado, el cliente estaba encantado porque había quedado buenísimo, habían sido un montón de horas de laburo, tenía que funcionar en Internet Explorer 6. Entonces era un montón de Posible. JavaScript complejísimo, con un montón de como casos, que ya estaba hecho. Y la verdad es que si nosotros hubiéramos observado a los usuarios antes de diseñar, nos hubiéramos enterado de esto. Nosotros en ese momento pensamos que alcanzaba con probar con usuarios y con iterar sobre eso. Y nos confiamos en que las iteraciones iban a ser tirando a ajustes. Nunca nos imaginamos que una iteración iba a ser la que hagamos desde el vamos. Claro. Mira vos. Y la verdad es que no pudimos volver atrás. Al final más o menos funcionaba, pero la verdad es que si lo hubiéramos sabido de entrada, lo hubiéramos conseguido distinto. Mira vos. Qué cagada. Che, te hago unas preguntas que Sí, hizo acá el público. ¿Te parece? sí, Bien, acá hay alguien que parece que te conoce, que pregunta, ¿cómo te insertaste en el mundo de la accesibilidad? ¿cómo me inserté? Mirá, venía trabajando en el tema de refilón hace más de 10 años, desde el principio de los 2000. El mundo de la accesibilidad viene de la usabilidad también, de toda la movida que fue muy grande alrededor de 2005 de estándares web, de pasar de maquetar con tablas a HTML y CSS, la idea de mejora progresiva, fueron como toda una movida que también se acercó a la accesibilidad. Y fue casualmente con este proyecto que te contaba recién de los mapas, Sí. donde hicimos un trabajo bastante en profundidad de accesibilidad, y en ese momento lo vio Jorge Plano. Jorge era el tipo que coordinaba todo el área de discapacidad y accesibilidad en la UTN de Buenos Aires, y me invitó primero a dar una charla, después a dar una clase en la incipiente diplomatura que daba él con Enrique Estanciola, y después me terminó invitando a hacerme cargo de la materia de accesibilidad en esa diplomatura, que es lo que estoy haciendo hasta ahora, y bueno, a partir de eso me profesionalicé en eso, como que una cosa llevó a la otra, y me fui metiendo en el tema y también aprendiendo de eso, ¿no? Porque la realidad es que la docencia es una excelente forma de aprender, Ajá. así como la publicación de artículos, ¿no? Qué bueno. A Bueno, veces está bueno cuando uno está aprendiendo algo, publicarlo, publicar el ongoing o el hoy aprendí esto. Hay un montón de gente que también está aprendiendo, así que está bueno publicarlo. buenísimo. Tengo otra. ¿Cómo encararías un proyecto de UX siendo freelance, sin equipo de diseñadores o recursos? O sea, ¿cómo encararías un proyecto de UX siendo freelance sin tener un equipo de diseñadores o recursos? Medio, ¿cómo lo encararías en pelotas? Creo que quisieron preguntar. En principio cobrando. Bien. Creo que esto es fundamental, el trabajo se cobra, aunque sea poco. A veces cuando uno está aprendiendo o por ahí dice no estoy a la altura de este laburo, o si agarro este laburo voy a aprender un montón o voy a pegar un cliente que después me va a recomendar otros, Ujú. y terminas no cobrando. este, Nada, en principio ver la forma de cobrar, aunque sea poco. Este, Buenísimo. y después, la verdad es que eso depende mucho de las capacidades propias. O sea, si sos un equipo de una persona, depende de tu capacidad de hacer, de qué tipo de personas. Y si no los tenés, conseguite amigos que los tengan. Lo que bastante es aprovechar de esta disciplina la muy baja barrera de entrada, Ujú. ¿no? Es como relativamente fácil
publicar algo en la web. Entonces, aprovechar eso, no amedrentarse, estar atentos a lo que los gringos llaman gatekeeping, ¿no? Que es como alguien que sabe más y te dice, no, vos todavía no estás listo, o todavía no podés, o en realidad no tenés idea de lo que estás haciendo, así que no lo hagas. Hay como mucho de eso. Este, tengo un recuerdo de estos primeros años que te contaba, donde fui a una de estas reuniones que éramos muy pocos, y viene uno y me dice, bueno, yo como que conté lo que hacía, conté que tenía un pequeño estudio, y me dice, pero vos hacés pruebas con usuarios, y me lo preguntó con mala leche, Ajá, como asumiendo que yo le iba a decir que no, y que eso me dejaba fuera, como que él sí hacía y yo no, y eso como que me dejaba fuera de su mundo especial de gente que había tocado un usuario. Este, y bueno, yo por suerte las había hecho y no sentí que me quedaba fuera, pero la verdad es que ese tipo de preguntas malintencionadas dejan afuera a la gente y creo que no es necesario. Creo que hay que animarse a, a hacer los laburos y bueno, también darse cuenta si a uno no le da. buenísimo. Mira, tengo una pregunta acá de Lucas que pregunta, dice, Manu, este año me tocó conocerte en la Diplo de accesibilidad y usabilidad y nos tocó hacerlo en modo cuarentena. ¿Qué tan difícil fue para ustedes repensar esta gran formación anual en este modelo? ¿Se escuchó? ¿Se Se entendió? me, se me cortó la última parte de la pregunta. Dale, te la pregunto de nuevo. ¿Qué tan difícil fue para ustedes repensar esta gran formación anual en este modelo? Dificilísimo, todavía lo estamos haciendo. La verdad es que, a ver, por un lado hay un montón de contenido que es teórico, que es relativamente fácil de dar remotamente, pero hay un montón de contenido que es práctico. A medida que vamos avanzando en el año hay más prácticas, hay un montón de cosas que les tenemos cariño, como pegar post-it de las paredes o mirar lo que está haciendo alguien en una compu atrás del hombro, o laburar codo a codo, o ver lo que está haciendo, probarlo, y eso no lo vamos a poder hacer. Estamos viendo cómo hacerlo, por suerte. eh, a- lo agarramos con tiempo, más o menos 1 o 2 meses antes de la cuarentena ya intuíamos que esto iba a pasar, entonces nos empezamos a hablar. Este, pero sí, la verdad que es dificilísimo y sigue siendo difícil. Buenísimo. Tengo otra más acá. ¿Qué pensás de todo el espacio de aprendizaje actual de UX? Cursos de distinta índole, diplomaturas, tecnicaturas, talleres. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Me parece que tiene que ver con lo que te decía antes de que sube la marea y sube para todos. Ujú. Eh, para mí está buenísimo que haya un montón de opciones. Me parece que la demanda es mucho mayor a la oferta. Entonces, cuanto más opciones haya, mejor. Excelente. Mejor que otras. Eso es real. Eh, obviamente creo que la nuestra es la mejor opción para todos, pero la verdad es que cualquier forma para meterte en el tema y esto, tener un primer empujoncito para meterte en el tema y después hacer tu camino está buenísimo. Eh, creo que lo importante no es, como te contaba al principio, la carrera que yo hice no la recomendaría, pero a mí me sirvió. Creo que lo importante es poder tomarse en serio el laburo y sobre todo en este contexto de cuarentena que va para largo, Ujú. tener conciencia del impacto de lo que estamos haciendo. Estamos construyendo infraestructura, estamos construyendo espacios públicos, espacios de tránsito para la gente que entonces hay que hacer una compra en supermercado online. Antes podías hacer un supermercado online más o menos, y bueno, el que no le gustaba iba al supermercado físico. Hoy para un montón de gente no es una opción ir al supermercado porque
son adultos mayores, porque tienen una discapacidad, entonces sí o sí lo tienen que hacer online. Y si ese online resulta que no es accesible o es muy difícil de usar para un mayor, entonces no sirve. Y ahí es donde tiene que ver con, o sea, así como hay una baja barrera de entrada, y eso hay que aprovecharlo, y hay que meterse, y hay que dar los primeros pasos a como sea, también hay que tomárselo en serio y ser conscientes del impacto cuando estamos haciendo algo de consumo masivo. Te perdí totalmente, no te estoy escuchando. Perdón, lo muteé porque tengo el perro que ladra. Muchas gracias. Te iba a decir que ya es la última preguntita. César Córdoba pregunta, acá de La Plata, hizo taller con nosotros. ¿Crees que en algún momento todos los sitios web van a ser accesibles? No, la tendencia es a que está todo peor. Hay una gente que se llama WebAIM, Ujú, quiere decir Web Accessibility in Mind, que es una organización medio sin fines de lucro, pero un poco también con lucro, que hizo como un estudio muy, muy masivo de accesibilidad de páginas web el año, creo que a principios del año pasado, y ahora lo hizo de vuelta, y el diagnóstico que hizo fue que estamos peor que el año pasado, que hay un porcentaje muy grande, como si te dijera no sé, 98% de los sitios que tienen problemas graves de accesibilidad, ujú. y este año era todavía más. Este, hay un montón de problemas que están relacionados, de todo el boom de los frameworks de JavaScript, ¿no? Como React, como Sí, Vue, está generando que haya menos accesibilidad. Así que es una lucha de los dos lados, digamos. O sea, nosotros estamos tratando de construir para que sea más accesible, y también está pasando que hay toda una movida que va para el otro lado. perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Qué triste, pero bueno, haremos lo posible. Vamos cerrando, Manu. Ya se nos acabó el tiempo. Espero que te quedes manija para seguir en otra edición. Sí, o que la gente Voy a también se seguirlos, quede un poco voy a manija. seguirlos, claro que sí. Yo te quiero agradecer de parte de todo el equipo que está atrás. ¿Sí? Yo soy la cara visible, pero está todo el equipo haciendo que esto sea posible. Te voy a dejar que te despidas de la gente y que nos dejes algún lugar donde podamos contactarte, pedirte libros o cosas para leer. Y nada, y que la gente te siga, los que no te siguen todavía. Muchas gracias, Manu. Gracias a vos, Esteban. Lean libros, dijo Daniel Mordecki, es fundamental leer libros enteros, está buenísimo. A mí me pueden seguir en Twitter, @mrazari, en Instagram, m.razari con doble Z. Por cualquiera de esos medios, si me escriben con cualquier consulta, especialmente si tiene que ver con accesibilidad, estoy ahí. Así que no duden en escribir. Y esto en general, no duden en escribirle a nadie, porque estamos todos en casa contestando mails. Aprovechen. Dale, bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un abrazo y buen fin de semana.